Shalom, shalom, ¿cómo están? Espero que estén excelentemente bien. Vamos a hacer el resumen de la parashá Shemot que corresponde a esta semana. Hoy es 2 de enero 24 y este fin de semana vamos a leer la parashá completa Shemot. Y el resumen dice lo siguiente, con su permiso voy a leerlo, que para algo lo escribí. La parashá Shemot es la decimotercera sección de la Torá y la primera del libro de Shemot Éxodo se encuentra entre los capítulos 1 y 6 del libro del mismo nombre, Shemot. En el capítulo primero, el libro de Shemot comienza con la historia del nacimiento del pueblo de Israel en Egipto y con los descendientes de los hijos de Jacob allí. El faraón teme el crecimiento y poder de los israelitas y los esclaviza gradualmente. Además ordena que todos los niños varones israelitas, en principio luego fueron egipcios también, sean arrojados al Nilo para que mueran. Fue todo un proceso muy extraño y muy dramático, es terrible, que estaría bueno ir comprendiendo, pero este es un resumen. Sin embargo, a pesar de la opresión, de los asesinatos, de la esclavitud, el número de los israelitas, en lugar de reducirse, fue creciendo y ellos se hacían más poderosos, no económicamente, pero sí en sus emociones, en su ánimo de no dejarse acabar, de que no ocurra un genocidio. Y esto se debe también al coraje de dos parteras que desobedecen las órdenes del faraón, porque ellas no asesinaban a los niños, porque en principio ellas tenían que asesinarlos antes de que fueran arrojados al Nilo, que fue la segunda opción del rey. Y esto le daba también no solamente niños al pueblo de Israel, sino la imagen de lo que es ser un héroe, en este caso dos heroínas que marcaban el camino para los demás. En el capítulo 2, una mujer de la tribu de Leví, que según el Midrash es una de las parteras, da a luz a un hijo, el tercero. Primero estaba Miriam, segundo estaba Aarón y el tercero era este niño, y lo mantiene oculto para protegerlo de la ley del faraón de matarlo. Pero después de los 3 meses de tenerlo escondido, lo coloca en una canasta y la hermana Miriam, de 7 años, lo pone en el río Nilo para que alguien lo encuentre y lo salve. Milagrosamente, así es la vida, la hija del propio faraón es quien lo encuentra y decide adoptarlo, dándole el nombre de Moshe. En egipcio antiguo significaba hijo, y la Torá nos dice que significa también que del agua fue sacado. Minamayim Meshitiu. La hermana de Moshe, Miriam, se acerca a la princesa y le sugiere una nodriza, una mujer para amamantar al bebé. De esta manera, la propia madre de Moshe, Yochebed, tiene la oportunidad de participar en su crianza. Moshe crece y a los 40 años presencia un maltrato hacia un hebreo por parte de un egipcio. Hasta ese momento él era parte también de los que organizaban la esclavitud, era uno más de los egipcios. Sin embargo, en este momento, al cumplir estos 40 años, se sintió tocado, algo en él despertó, por lo tanto Moshe decide hacer justicia y mata al egipcio. Luego, al otro día, intenta intervenir en una pelea entre dos hebreos, pero uno de ellos lo rechaza y fue aquel que había sido salvado por Moshe el día anterior. Y ellos eh, uno de ellos al menos, va y revela que Moshe mató al egipcio. Moshe teme por su vida y huye a Midian, donde conoce a su futura esposa, Tzipora, y a su suegro Itro. Tienen dos hijos, porque se casan eventualmente. Mientras tanto, el faraón de Egipto muere y los israelitas claman a Hashem por su liberación. Viene un faraón mucho peor que el anterior. El capítulo 3. En el monte Joreb, también conocido como Sinaí, Moshe, ya con 80 años, presencia un arbusto ardiente, desde el cual Hashem, Dios, se revela como el Dios de sus antepasados y se identifica como Ehyeh Asher, que se traduce habitualmente en las Biblias como yo soy el que soy, aunque no existe el verbo ser en presente en el idioma hebreo. Puede ser el que seré, soy eterno, sería la traducción más correcta, o soy omnipresente. Dios le ordena a Moshe que se convierta en el líder de los israelitas y los guía fuera de la esclavitud de la tierra prometida, para lo cual tenía que ir a Egipto y organizar al pueblo de Israel y enfrentarse a Faraón. Moshe se resiste a cumplir las órdenes de Dios, alegando varias excusas. Estuvo una semana negándose a ir hasta que Dios finalmente lo ordena. En el medio, Dios le dio 3 señales milagrosas: un bastón que se convierte en serpiente, una mano que se mete en la axila y se hace leprosa, se vuelve a meter y sale sana, y agua que se vierte que se convierte en sangre. Eso era para que Moshe mostrara que era poderoso y venía de parte de Dios, y con eso iba a convencer tanto a los israelitas como al faraón. Moshe argumenta que no es elocuente, el folclore dice que era tartamudo, en realidad era falta de elocuencia para hablar con faraón, por los problemas que tenía con él y con el pueblo de Israel, porque no dominaba el idioma de los israelitas, y por lo tanto su hermano Aarón
es designado por Dios como su portavoz. Dios le dice, miren qué extraño, tú serás Elohim, le dice a Moshe, y Aarón será tu nabí, tu profeta. Como sabemos, Elohim es Dios, pero también Elohim significa poderoso. Acá le dice, tú serás el que manda y tu hermano será tu profeta. No quiere decir que va a cumplir un papel religioso espiritual. Profeta significa aquel que habla en lugar de otro. En un incidente confuso, Tzipora circuncida a su hijo menor para salvarle la vida mientras estaban yendo a Egipto para ir a cumplir con la misión de Dios. Moshe y Aarón convocan a los ancianos de Israel para anunciarles que Dios los ha escuchado y está listo para liberarlos. Los ancianos se postran para mostrar su reverencia a Dios, al uno y único. Moshe les había dado una palabra secreta que él no tenía cómo conocerla, pero Dios se la reveló, y con los cuales los ancianos se dieron cuenta que realmente era el Mesías, el encargado de venir a llevarlos a la tierra prometida y a darles una vida de estabilidad en la tierra santa. Luego Moshe y Aarón se presentan ante el faraón para pedirle que los israelitas vayan al desierto a celebrar a su Dios. Sin embargo, el faraón se burla y aumenta su crueldad, ordenando que los israelitas no solo sigan produciendo la misma cantidad de ladrillos, sino que ahora no les iba a proporcionar la paja que necesitaban para hacerlo. Los israelitas se angustian y culpan a Moshe y Aarón por este nuevo sufrimiento. En el capítulo 6, Moshe se queja ante Dios y le dice, me mandaste y es peor para el pueblo. Y él le dice, Dios le dice, que forzará a Parón a liberar a los hijos de Israel usando su brazo extendido, su mano poderosa, y que todos serán señales para que tanto el pueblo de Israel como todo el mundo conozca que Dios es Dios y el pueblo de Israel ha sido liberado por él. Y con esto concluye la parashá de Shemot. Ahora te voy a leer 10 preguntas, que son las que están acá puestas, que están en parte dichas por mí en el resumen. Otras son para que indagues. Trata de indagar en fuentes judías válidas, no en cosas extrañas que andan por ahí. ¿Quién fue escondido al nacer? ¿Por qué lo escondieron? ¿En qué oportunidades mujeres salvaron a varones en esta sidra? Sidra es la manera correcta de decirla para allá, y en más de una ocasión. ¿Cómo, en más de una ocasión, tenlo presente? ¿Cómo presumes que fue criado Moshe? ¿Por qué se negaba Moshe a tomar la responsabilidad de encargarse de liberar a los hebreos? ¿Por qué la reacción de Faraón ante el pedido de ir a adorar a Dios fue que los hebreos deben procurarse la paja para los ladrillos y no otra cosa? ¿Por qué no les puso torturas o alguna otra cosa? ¿Por qué los hizo ir a buscar la paja, a trabajar más para hacer los mismos ladrillos que antes? ¿Cómo se presenta Dios ante Moshe? Moshe tenía las manos manchadas de sangre. Hay en la sidra, en la parashá, israelitas poco agradecidos y siniestros. ¿Quiénes son? ¿A qué le temía Faraón? Espero que puedas, si quieras, responder estas preguntas, que por ahí nos da pie a otro video o no. Recuerda, busca en fuentes fidedignas, no en esas cosas extrañas que se pueden encontrar en internet. De mi parte te deseo que tengas shalom y bendiciones, pronta victoria de las huestes de la luz, que se acabe el mal y el terrorismo, que todos puedan retornar a sus hogares, tanto los inocentes que fueron capturados, secuestrados, maltratados por el terror, como aquellos soldados que están en una misión de paz y justicia para traer luz al mundo. Que todos vuelvan a sus hogares en paz y bienestar y no tengan secuelas. Es difícil, pero esperemos la intervención de Dios en eso también. Shalom y bendiciones, y a los que festejan, feliz año nuevo.